Disculpa. Disculpa. Parece que hay algo importante rondando tu mente. Dime, ¿estás decepcionado con tu vida cristiana? ¿Te preguntas por qué no ves los mismos resultados que leíste en el libro de Hechos? ¿El cristianismo se ha vuelto solo un pasatiempo agobiante? Yo puedo ayudarte, pero realmente ayudarte. Puedo ayudarte a recuperar ese fervor que perdiste y mucho más. Mi nombre es Larry Jones. Vivo en Kelowna, BC, Canadá. Soy cristiano y nací de nuevo en 1972. 5 años después, el Señor me dijo, escribe un libro. Y así lo hice. Desde entonces he escrito 4 libros más. También publiqué un periódico llamado El Tema Principal, que encargaba repartir puerta a puerta por toda mi ciudad de Kelowna. A lo largo de los años he escrito muchos artículos y he producido muchos videos. La mayoría de mi material está disponible en larryjones.ca. Todos mis escritos se centran en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué es tan importante que leas mi material? Si te alimentas de mi material, te acercarás más a Jesús. Desde el punto de vista relacional, la mayoría de cristianos no son tan cercanos a Jesús como alguna vez lo fueron. Cuando naciste del Espíritu, tu relación con Jesús era muy cercana, tal vez la más cercana de toda tu comunión. ¿Recuerdas esos días? La vida era buena en ese entonces, ¿no? Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y qué pasó? ¿A dónde se fue tu gozo? Sé qué pasó. Te alejaste de Jesús. Jesús se volvió un Jesús lejano. Cuanto más te alejabas, más triste te ponías, menos reías y sonreías, y menos buen fruto producías. Jesús dijo en Juan capítulo 15, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús se llama a sí mismo una vid, y Jesús te llama una rama. Tú eres una rama. ¿Estás produciendo poco fruto o mucho fruto? Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pregunta, ¿cómo llevamos mucho fruto? Llevarás mucho fruto simplemente volviendo a tu primer amor. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso significa que ellos no amaban a Jesús tanto como una vez lo hicieron. Sí, tú amas a Jesús, pero ese amor ha menguado. Estabas relacionalmente cerca de Jesús, pero te alejaste.
Es esa la razón por la que quiero que leas mis materiales. Mis escritos cristocéntricos tienen el potencial de atraerte de nuevo al primer amor. Recuperarás esa intimidad con Jesús que una vez tuviste. Serás un ganador de almas. Sí, mientras más ames a Jesús, más grande será tu cosecha. Te convertirás en un predicador competente. En lugar de ser una rama conectada débilmente a Jesús, la vid verdadera, serás una rama firmemente conectada a la vid verdadera. Acumularás tesoros eternos en el cielo. Tus oraciones tendrán mucho más poder. Serás mucho más feliz. ¿Por qué los cristianos se apartan de Jesús? El pecado hace que los cristianos se alejen de Jesús. Jesús escribió esto sobre su pueblo, los israelitas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Jesús también nos enseñó, los afanes de este siglo ahogan la palabra. Ahogar la palabra es ahogar nuestra fidelidad a Jesús. Jesús también nos enseñó que el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Cuando el amor por el dinero se vuelve más grande que nuestro amor por Jesús, ahí es cuando el dinero toma el lugar del primer amor y Jesús es destronado. Cualquier cosa o persona que amemos más que a Jesús es un ídolo. Un ídolo es un falso Dios. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un cónyuge puede ser, y a menudo es, un ídolo. El pequeño bebé en la cuna puede ser un ídolo. Okay. Los amigos y la familia pueden ser ídolos. Es bueno amar a los demás, pero ese amor no puede exceder nuestro amor por Jesús. Es bueno disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no podemos disfrutar de las cosas más que lo que disfrutamos a Jesús. Ahora quiero hablarles de un ídolo que muy poca gente conoce. Raramente las personas en los púlpitos advierten contra este desagradable ídolo. Muy pocos autores escriben sobre este falso Dios, o incluso lo desconocen. Este ídolo se ha apoderado de los corazones y las mentes de casi todos los creyentes nacidos de nuevo en un grado u otro. Este ídolo, este falso Dios, es la religión. ¿Recuerdas cómo describe Dios al hermoso Espíritu Santo en la Biblia? Sí, una sublime paloma. Parece apropiado representar a la religión como un pájaro feo. Un pájaro grande y feo representa las grandes religiones, como las denominaciones. Un pequeño y feo pájaro representa las pequeñas religiones, como las iglesias locales. Es importante ver que estamos rodeados de religiones, grandes y pequeñas. Las religiones pueden influir negativamente en todos los aspectos de nuestro cristianismo, y aún así, la mayoría de los cristianos piensan que la religión es buena y útil. Sí, a la mayoría de los cristianos se les ha enseñado que debe haber algo mal con no estar adherido a una religión de un tipo u otro.
¿Y qué es la religión? La religión se presenta de muchas maneras. Toda religión es un conjunto de tradiciones, lo que Jesús llamó mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres que reemplazan las enseñanzas de la Biblia. Jesús nos advirtió de las tradiciones de los hombres. Dijo de los fariseos: habéis dejado sin efecto los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Habéis dejado sin efecto los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Debes entender que el Espíritu Santo y toda religión, incluyendo la tuya, son opuestos entre sí. Repito, el Espíritu Santo y la religión están en guerra entre sí. Además, debes entender que como la religión y el Espíritu Santo están en oposición, Jesús también se opone a toda religión. Y esto incluye ciertamente al cristianismo evangélico. Jesús dice: sígueme. La religión dice: síguenos. Jesús dice: obedézcanme. La religión dice: obedézcanos. Jesús dice: yo soy tu buen pastor. La religión dice: mis pastores y sacerdotes son sus pastores. Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra. La religión nos dice que construyamos muchas iglesias en cada ciudad. Jesús nos asegura que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. La religión dice: confía en nuestros predicadores asalariados para que te enseñen la verdad. La Biblia nos enseña a apoyar a los evangelistas y misioneros. La religión dice: danos el 10% de tus ingresos. Jesús nos enseñó a llevar su evangelio a todas las naciones. La religión nos enseña a quedarnos en casa y a financiar los edificios y los salarios de las iglesias. Jesús y los apóstoles se sostenían con contribuciones. La religión paga un sueldo a sus pastores. Jesús nos enseñó que somos iguales como hermanos y hermanas. La religión divide a la Iglesia de Cristo en ministeriales y laicos, los licenciados y los no licenciados, los especiales y los no tan especiales. Jesús enseña que debemos rendirle cuentas a Él. La religión enseña que debemos rendir cuentas entre nosotros mismos. Jesús dice: permanezcan en mí. La religión dice: permanece en nosotros. Tanto Jesús como la religión quieren tu devoción. Muy pocos cristianos son conscientes de este cauteloso adversario, ¿incluido usted? Todo el mundo está aparentemente ciego a la traición de la religión, aunque la religión causa tal devastación a todos y cada uno de los cristianos nacidos de nuevo. No conozco a ningún predicador o maestro reconocido que haya dado o esté dando la voz de alarma. ¿Es porque ellos mismos son devotos de una religión? ¿Son devotos de la religión porque su religión es su sustento de vida? Yo soy uno de los pocos que está haciendo sonar la alarma.
Veo las consecuencias destructivas de la religión, de todas las religiones, y no me callaré. Es por eso que quiero que visites mi sitio web, larryjones.ca. Es mi regalo para ti. No busco seguidores. No quiero tu dinero. No quiero tus aplausos. Solo quiero que vuelvas a tu primer amor. Quiero que seas la rama firmemente unida a la vid. He sido comisionado por nuestro Señor Jesús para advertir a su pueblo, incluido usted, sobre los peligros de la religión. Llevo mi material a los cristianos de todos los países e idiomas importantes en todo el mundo a través del Internet. Tu Padre te ama tanto. Jesús quiere que te desprendas de la religión, y estoy seguro de que mis escritos te ayudarán. Pablo escribió a los Corintios, pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Cuando recibiste a Cristo por primera vez, ¿no era tu devoción pura y completa? Y entonces te introdujeron y atraparon en la religión. El amor por la religión, con el tiempo, corrompió tu amor por Jesús. La religión se convirtió en tu primer amor. ¿Qué es un religioso? Un religioso es una persona que se adhiere a una religión, las tradiciones de los hombres. En la época de Cristo, muchos religiosos eran llamados fariseos. Toda religión de cada época ha tenido sus funcionarios que la promueven y protegen. En el cristianismo evangélico, estos oficiales pueden ser llamados pastores o ancianos de la iglesia o diáconos. Se esfuerzan diligentemente por someter a la congregación a su religión. Por desgracia, tienen un éxito asombroso. Los religiosos, los que financian y promueven la religión, también se sientan en los bancos. Estas personas pueden defender su religión con la misma ferocidad con la que una madre osa protege a sus cachorros. Me apresuro a decir que no culpo a los religiosos, ya sean personas de púlpito o de banco. ¿Te das cuenta de que todos somos culpables? Todos hemos promovido lo que Jesús llamó mandamientos de los hombres, en un grado u otro. Nos hemos herido espiritualmente los unos a los otros. Nadie puede señalar con el dedo acusador. Y sin embargo, critico enérgicamente las religiones de los religiosos. Las religiones no solo se oponen al Espíritu Santo y a la Biblia, sino que se oponen entre sí. ¿No nos dice esto que toda religión es falsa? ¿Y qué hay de ti? Te reto a examinar tu vida cristiana. ¿Quién se sienta en el trono de tu vida? Dime, ¿has estado institucionalizado? ¿Vives por rutina o te dirige el Espíritu Santo? ¿Son el reloj y el calendario el Señor o es Jesús el Señor? ¿Eres un seguidor de cristianos
o un seguidor de Jesucristo. ¿Los religiosos te han convertido en un religioso? Intento convencer a mis lectores en larryjones.ca que hay una vida mucho más fructífera y satisfactoria a tu alcance. Por eso quiero que te alimentes de mi material. Mis escritos tienen el potencial de liberarte de las ataduras espirituales. Mis escritos siempre apuntan a Jesús. Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Permanecer en Cristo, ese es el lema y corazón de larryjones.ca. Pero que se entienda, no sugiero que los cristianos dejen de asistir a la iglesia. Algunos, quizás muchos, necesitan la iglesia. Y también que se entienda, no sugiero que los cristianos deban asistir a la iglesia. Hace muchos años, compartí con una devota hermana misionera jubilada que no había ido a la iglesia durante meses, pensando que probablemente me regañaría. Pero ella respondió: está bien, Larry, no he ido a la iglesia en 40 años. La Biblia nos enseña que debemos tener comunión con otros creyentes. No dice ir a la iglesia. La Biblia no nos dice que nos sentemos bajo el ministerio de los religiosos. Ningún cristiano de la iglesia primitiva asistió a la iglesia tal y como la conocemos. No he asistido a un servicio evangélico desde hace varios años. Dejé de asistir a las iglesias evangélicas porque quería recuperar a Jesucristo. Más de la mitad de mi cristianismo fue vivido fuera de la influencia del cristianismo institucionalizado. ¿Asistir a la iglesia o no asistir a la iglesia? Este es un asunto serio que debe ser llevado ante Jesús. Debe darse cuenta de que no todos los que asisten a una iglesia evangélica son evangélicos, aunque la mayoría lo son. Asistí regularmente a la iglesia durante años, pero nunca fui evangélico. Hay que tener cuidado cuando se asiste a la iglesia. Como la influenza, la religión es contagiosa. Si no proteges ferozmente tu devoción a Cristo, la perderás. No puedes ser descuidado. Comprendiendo a Cristo frente a la religión. Jesús nos enseñó: de la abundancia del corazón habla la boca. Puedes determinar la condición espiritual de amigos, pastores y congregaciones simplemente escuchando. Lo que entra, sale. Todos hablamos lo que desborda de nuestros corazones. Te reto a escuchar. Descubrirás que algunos cristianos, incluso la mayoría, no han pronunciado el nombre de Jesús en semanas, incluso meses. Descubrirás que la mayoría de las personas del púlpito hablan más de la iglesia que de Cristo. Te reto a que compruebes por ti mismo la condición espiritual de la iglesia de Cristo. Basta con escuchar los mensajes de varios pastores, disponibles en Internet, los de tu ciudad y los de otros lugares. Ten un bolígrafo y un cuaderno a la mano. Registre el número de veces que el predicador habla de la iglesia y el número de veces que habla de Cristo. Quizá la evaluación de tu propia investigación te convenza
que la Iglesia de Cristo es realmente débil. ¿Y por qué debería sorprendernos? ¿No dijo Jesús a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1, ¿estás muerto? ¿No dijo Jesús a la iglesia de Pérgamo, arrepentíos? ¿No dijo Jesús a la iglesia de Laodicea, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca? ¿Y no escribió Pablo a los Gálatas, quién os ha hechizado para que no obedezcáis la verdad? ¿Y recuerdas las palabras de Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4? ¿Has dejado tu primer amor? Muchos evangélicos de hoy son activos, pero desapasionados. Jesús ya no es el centro de su cristianismo. Perdieron su posesión más preciada: intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dime, ¿tienes el valor de evaluar tu propia relación con Jesús? Simplemente revisa tu memoria. ¿Has hablado con Cristo últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste el nombre de Jesús en una conversación? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? Si no lo has hecho recientemente, estás en una necesidad urgente de un avivamiento personal y de una reforma personal. El avivamiento personal llega en el momento en que sinceramente, repito, sinceramente, vuelves a comprometer tu vida con Cristo. Y la reforma personal llega en el momento en que te comprometes a obedecer los escritos del Nuevo Testamento a medida que el Espíritu Santo te da entendimiento. Importante, se requiere una reforma personal o permitirás de nuevo que la religión, el dinero, los negocios o la familia y los amigos te aparten de la intimidad con Jesús. Comprende que el avivamiento personal y la reforma personal te convertirán en un evangelista. Jesús dijo a Pedro y a Andrés: «Seguidme y os haré pescadores de hombres». Jesús hará pescadores de hombres a todos los que le sigan. En lugar de financiar la religión, financiarás la gran comisión de Cristo. Su caché será abundante. Veamos el orden divino de Jesús. Jesús, Espíritu Santo, cristiano. Ahora mire el orden de la religión. Jesús, religión, cristiano. Míralos uno al lado del otro. ¿Está claro por qué la Iglesia de Cristo es tan anémica? Comienza a ver por qué los cristianos han perdido gran parte del entusiasmo que tenían cuando nacieron del Espíritu por primera vez. ¿Te has convertido en otro cristiano decepcionado, aburrido y mundano? Por favor, entiende que el cristianismo institucionalizado nunca cambiará. Seguirá dominando a la mayoría de los cristianos. Pero puedes escapar hoy mismo. Tu libertad es simplemente una decisión sincera de volver al primer amor, para recuperar esa intimidad con Jesús que una vez tuviste, para ser una rama firmemente unida a la vid verdadera. Y luego te comprometes con el Espíritu Santo y con la Biblia.
defiende intensamente el señorío de Cristo frente a todos los religiosos. Ama a los hermanos, pero odia su religión. Si sigues asistiendo a la iglesia, nunca dejes que la iglesia sea el centro de tu vida. Cristo debe ser el centro de tu vida. Cristo, no el cristianismo. Comprende que recuperar la intimidad perdida con Jesús lleva tiempo, quizás meses, quizás años. Y si abrazas a Jesucristo como primer amor, experimentarás cambios. Te convertirás en un predicador. Cada seguidor de Cristo se convierte en un predicador de Cristo. Serás como el profeta Jeremías, que declaró: su palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Me cansé de retenerlo y no pude. Y serás como Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio. Y debes entender que si abrazas a Cristo plenamente, sufrirás persecución. Garantizado. Todo seguidor de Cristo experimenta el rechazo y el aislamiento. ¿De quién? De todos aquellos que no son seguidores de Cristo. Siempre ha habido y siempre habrá un costo de seguir a Jesucristo. Y ahora, mis preciosos hermanos y hermanas en Cristo, les dejo con la pregunta más desafiante. ¿Volverás o no al primer amor hacia el Señor Jesucristo? ¿Quieres evitar toda adicción, toda distracción y volver a ser un seguidor de Cristo? ¿Te someterás plenamente al gobierno del Espíritu Santo? Te recuerdo que mi nombre es Larry Jones y es mi intención llegar al mundo cristiano con este mensaje de avivamiento y reforma personal. Mi biblioteca de libros y artículos y videos disponibles en larryjones.ca, producido a lo largo de 40 años, te ayudarán a edificarte en Jesucristo. Es Jesús. Todo se trata de Jesús.